Quisiera presentarme, ¿no? Un poquito. Yo soy Ernesto, vengo de allí de la iglesia Salem de Malmi, en Finlandia. Es una iglesia, lo bueno que está en el área de la capital, en el barrio de Malmi, por eso se llama Salem. Sí, la iglesia se llama Salem, pero de Malmi porque está en un barrio que se llama Malmi. Y hace aproximadamente unos 17, 18 años atrás comenzamos una obra con los latinos allí en el área de la capital y comenzamos con, unos 5 hermanos finlandeses comenzaron una pequeña obra en casa en español y se fue extendiendo, fuimos creciendo y para ese entonces, en el año 94, pues llego ahí a Finlandia y poquito después de eso el Señor tenía ya en sus planes, ya tenía ya el propósito de alcanzar a este cubano que llegó deportado desde Suecia. Es decir, que yo no llegué a Finlandia porque escogí Finlandia para vivir, sino que a mí me trajeron a Finlandia. Pero el Señor ya tenía marcado seguramente en su agenda ese día. Él no perdió mucho tiempo conmigo, él sabía que me había traído hasta ahí con un propósito. El mismo día que llegué a Finlandia, llegué con un pequeño niño de 5 o 6 añitos, como venía deportado desde allí, desde Suecia, pues entonces me tenían allí en el aeropuerto, me llevaron después a un campamento de refugiados. Cuando llego allí a Finlandia, no tenía ningún tipo de abrigos, aunque venía de Suecia, pero ocurrió así que la ropa la dejaron allá y yo vine solamente con lo que traía puesto y no era un abrigo, era una camisa o un suéter y llegué casi con menos 25 grados, así que ya pueden imaginar, pero el Señor tenía sus planes eternos ya para mí en ese día. Quiero hablarle un poquito, ¿no?, del contexto. Nací en Cuba, un país totalmente ateo, hasta el día de hoy proclama el comunismo. El comunismo tiene como la base de su doctrina el ateísmo, es decir, ellos niegan a Dios, y yo crecí con mucha necedad en mi corazón. Desde niño aprendí que no existía Dios, y hasta los 27 años en mi vida pues nunca tuve, es decir, en mis manos nunca toqué una Biblia. Tenía 27 años y yo nunca había tocado una Biblia, no sabía ni cómo era. Y no sabía tampoco de lo que decir, porque nunca ni en ningún lugar me hablaron en Cuba y era bastante prohibido en ese tiempo cuando yo era niño. Pero llego allí y fue algo interesante que ese mismo día yo la única palabra quizás de la Biblia que había escuchado era el tema de la misericordia. Y cuando llego allí al aeropuerto me preguntan los finlandeses de allí del aeropuerto: ¿qué usted viene aquí a buscar? Y yo le dije: bueno, misericordia. Y quiero decirle que dice que aquel que se humilla alcanza la misericordia de Dios. Y yo sé que el Señor ese día escuchó esa sola palabra en mi vida que yo le podía pronunciar, lo único que sabía. Y me llevaron a ese campamento de refugiados y vi la misericordia de Dios. Nunca pensé que la persona que me estaba abriendo la puerta de ese campamento de refugiados había sido una persona, es decir, alguien conocido. Era inimaginable para mí, porque no estaba muy ubicado, era un día de mucho estrés en mi vida. Acababa de ser deportado de un país a otro y no sabía quién estaba ahí, no sabía nada de Finlandia ni de los finlandeses. Y bueno, pues allí me estaba esperando, abriendo la puerta, otro cubano que había estado emparentado con una prima mía, y aunque él es de La Habana, de la capital, y yo vivo a 500 kilómetros de la capital en Cuba, pues él estaba allí porque él había ido en el tiempo de noviazgo con mi prima, había estado allí en la ciudad mía conociendo a la familia, y había estado en mi casa, y yo me asombré mucho porque dije: ¿qué hace este hombre aquí? Y de esa manera comenzó mi vida en Finlandia. Fue un poco traumático, con menos 25 grados casi de temperatura, sin abrigo, sin comida, sin nada. Aquel que clama a Dios
alcanza también esa misericordia. Dice la palabra Jeremías 33:3, de que clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo no lo sabía, pero yo clamé la única palabra que podía decir, misericordia, y el Señor me alcanzó. Pero fue un acto de humillación, porque no tenía nada, no conocía a nadie en Finlandia, no tenía familia, no tenía amigos, no tenía nada, un frío tremendamente, con un niño de 6 años, sin dinero, sin comida y sin nada. Pero ese mismo día, otro cubano fue usado por Dios para llevarme a una iglesia. Y fue muy interesante, porque Dios usa hasta las piedras. Cuando los hijos de Dios no se mueven en la dirección correcta, Dios usa hasta las piedras. Este cubano que me llevó no es creyente, pero él estaba interesado en el pan en el pan y los peces, y entonces como los hermanos de la iglesia venían a buscarlo al campamento para llevarlo a comer a la iglesia, pero bueno, le daban ya de paso le daban también la comida espiritual. Pero a él le interesaba lo otro, la comida que le daban, ¿no? Y me dijo, oye, seguro que debes tener un hambre grande y todo. Mira, vienen unos pastores allí a buscarme dentro de 1 hora, y si quieres, pues te vas conmigo y ya de paso come y ya, ¿no? Y claro, yo llego hambriento todo un día de camino, deportado de un lugar a otro, y de momento, pues bueno, dije, sí, acepté, dije, sí, pues vamos a comer. Y por primera vez pude experimentar, ¿no?, que aquello que yo había pronunciado humilladamente delante de Dios, que yo necesitaba la misericordia de Dios, pues Dios ese día me alcanzó con su misericordia. Entré a una iglesia, esa iglesia era una iglesia pentecostal donde nos estaban llevando, me dieron la comida normal, pero también me dieron por primera vez en mis 27 años, pusieron una Biblia en mis manos y me dijeron, esto es un pan de vida. Y yo dije, y yo estaba un poco, ¿sabes? Pero bueno, así fue mi comienzo. Ese mismo día comencé poquito a poco a experimentar la misericordia de Dios. 5 días después, porque después estos hermanos venían todos los días a buscarnos al campamento de refugiados, y 5 días después, pues yo entregué mi vida al Señor. Fue algo maravilloso, es lo más grande que puede experimentar un ser humano en esta tierra, que Dios le alcance con su misericordia. Amén. La más grande de todas, la salvación. Es la que de verdad nos entra en los caminos del Señor. Después me bauticé, me mandaron a una ciudad de Finlandia que se llama Imatra, a un campamento de refugiados, a esperar que me dieran las respuestas si me quedaba en Finlandia o no. Fue el tiempo más precioso de mi vida. Posiblemente en esa etapa del primer amor, era un campamento de refugiados que estaba en medio de un bosque. En Finlandia hay muchos bosques. Al lado de un lago precioso, del lago Saimaa. Era un antiguo hospital que había allí después de la guerra, en una ciudad pequeñita que se llama Paz, Rauha. Entonces ahí en Rauha, bueno, hay un campamento de refugiados que allí, pues bueno, ahí me mandaron con mi hijo, y en una pequeña habitacioncita bien chiquitica con un lavamanos, allí comencé mi vida de comer el pan de vida, el pan diario. Tuve 7 meses allí en esa pequeña habitacioncita. Como no sabía finlandés, tampoco, es decir, estaba en planes de un proceso migratorio, pues lo único que tenía que hacer era leer la Biblia. Y de verdad que bueno, empecé a comer el pan de vida, lo empecé a comer con mucho cuidado, comiendo cuando te come un pez, ¿no? Te vas comiendo lo que es la parte de las masitas, pero las espinitas las vas apartando un poquito, y así fui caminando en el Señor. Me reunía también los domingos, venía el pastor de la iglesia de allí de Imatra, que se llama Olavita, bueno, no sé si todavía estará de pastor allí. Venía a buscarnos y nos llevaba los domingos verdaderamente con mucho amor, nos llevaba a la iglesia. Así poquito a poquito comencé a
es decir, a crecer en el Evangelio. Y posteriormente a eso, unos 7 meses después, recibimos una respuesta positiva por el gobierno finlandés que podíamos quedarnos allí a vivir. Eso también eran los propósitos de Dios. Nos mudamos seguidamente a la capital, donde ya conocíamos la obra latina, y desde ese entonces sirvo al Señor allí. Es decir, de esto ya hace ya muchos años, ¿no? Casi 20 ya. Y he estado desde los comienzos en la obra latina y hemos experimentado muchas bendiciones. Pero bueno, no vine yo hoy a hablar de mí aquí, ¿no es así? Yo me quedo con la mejor parte de la que ustedes comenzaron hoy. ¿Se acuerdan la alabanza que la comenzaron hoy? Sí. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. su amor. Vean, el tema de esta proclamación está en que esta palabra está, es decir, ustedes comenzaron ya la prédica de hoy. ¿Ven? No la comencé yo, sino ya estaba preparada. No es lo que se ha predicado allí en la iglesia para el aniversario. Hablamos del poder mayor que podemos tener, que es el del amor. Y es verdaderamente lo que tenemos que celebrar, el amor de Cristo en nuestros corazones. Es lo que transforma y en verdad es el termómetro espiritual para saber si estamos vivos o muertos espiritualmente. ¿Ven? Si estamos amando, estamos vivos espiritualmente. Amén. Y si no, estamos muertos, en tinieblas, ¿no? Así lo dice la palabra. Después podemos hablarle un poquito al final, si quieren, de la unidad de cuidados intensivos espirituales que tiene Dios en la palabra. Donde cuando Él te mete allí y comienza a usar varios instrumentos que Él tiene para medir, todos son instrumentos de amor. Y cuando Él empieza a medir, en Primera de Juan están todos esos instrumentos. Esa es la unidad de cuidados intensivos de Dios. Entonces, cuando tú te das cuenta que estás allí y Él empieza a tomarte el pulso, primero a ver si estás vivo o muerto, para ver qué hay que hacer contigo, si reanimarte o no. ¿Ves? Entonces comienza a hacerte preguntas sobre el amor. ¿Ves? Amas a tu hermano, el que no ama a su hermano permanece en tiniebla. Y bueno, eso yo les recomiendo que no de vez en cuando, sino que diariamente entren a la unidad de cuidados intensivos espirituales de Dios para que Él les tome el pulso, para que Él les tome la presión, para que les ponga el termómetro espiritual para ver cómo están, no referente al amor, ¿no? Porque inclusive hay cosas ahí que no es de lo que voy a hablar, pero hay cosas muy importantes allí. Cuando te ponen el termómetro espiritual, te hace algunas preguntas. Por ejemplo, te dice, si tú dices amar a Dios y no amas a tu hermano, allí dice que eres un mentiroso. ¿Cómo vas a decir que amas a Dios cuando no lo has visto? ¿Ve? Y entonces hay un gran peligro ahí. En la unidad de cuidados intensivos espirituales de Dios, ahí te advierte los medidores de que eres un mentiroso. Y cuando vas al Apocalipsis, dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, espera. Tienes que arreglar esto. Pero la única manera de arreglarlo es justamente con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien se encarga de labrar en tu corazón, es el que se encarga verdaderamente de capacitarte para amar a otros. Por ti mismo tú no vas a poder amar, pero Él en ti, y por la obra que Él hace del Espíritu Santo, tú puedes amar. Y en eso consiste el amor, lo leía el siervo, ¿no? Pero no en la prédica de hoy. Pues bueno, yo le hablaba, ¿no? De que justamente no vine yo a hablar de mí. No vine a hablar inclusive de mi testimonio, que es muy importante. Porque la Biblia dice en Apocalipsis que aunque el diablo nos acusa de día y de noche delante de Dios, dice que nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de nuestro testimonio, menospreciando hasta la muerte, ¿no? Y por supuesto que es bueno el testimonio. Pero en Primera de Pedro, que fue la alabanza con la que hoy comenzamos,
Primera de Pedro, capítulo 2, capítulo 2, versículo 9. Y quizás algún hermano lo lea o lo digo yo de memoria. Bueno, es más, que la alabanza lo decía, ¿no? Somos un sacerdocio santo, un pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? La alabanza que ustedes cantaban. Anunciar. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Admirable. Entonces, por supuesto, yo me encantaría hablar de mí, de mi testimonio, pero yo lo prefiero usar para defenderme de las acusaciones del diablo día y noche cuando él me está acusando. ¿Ven? Que yo soy de Dios. Pero yo vine aquí a España para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Porque muchas veces estamos muy envueltos en anunciar, apuntando hacia nosotros mismos. Lo que somos, esto, lo otro, nuestras virtudes. Aún nuestras virtudes que se puedan ver es el fruto de Galatas 5:22. Es decir, la obra del Espíritu Santo en ti da un fruto. Una de las virtudes puede ser la templanza, que se entiende la mansedumbre, el amor, la paz. Esos son virtudes. Pero es el producto de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Es el fruto que se ve. Pero en todo caso, ¿ve? Aunque eso se vea, es por su gracia y por su amor. Amén. Pero las virtudes de Él es las que nosotros tenemos que anunciar. Porque esas son las que cambian el mundo. Amén. Esas virtudes tienen que estar, pero bien, bien escritas en la tabla de nuestros corazones. Porque si no están escritas en la tabla de nuestros corazones, entonces no las podremos anunciar. Claro. No las podemos anunciar. ¿Cómo vas a anunciar las virtudes de Dios si tú no las conoces? Amén. Y el otro día tenemos un mandato de Dios, es un mandamiento. Los mandamientos de Dios no se pueden evadir, hay que cumplirlos. Solamente tenemos un mandamiento de Dios ahí en nuestra iglesia de hacer discípulos. Y el otro día, los discípulos, ¿sabes? Se me han convertido muy modernos. Todos me vienen con este tipo de equipos, tienen unas Biblias que le teléfono, todo, y tic, tic, tic con el dedito, y tú le dices una palabra y le hacen allí un buscador que tienen, y te sale en todas partes en la Biblia donde está esa palabra. Yo llegué, es decir, estaba dando el discipulado y dije, no, yo tengo que asegurarme de que el pueblo de Dios conoce las virtudes de Dios. Porque si no, pues tengo un ejército en la iglesia decorativo. Es decir, el cañón más potente de la armada de Finlandia. Pero sin municiones, nada. Sin municiones, eso es nada. Es decorativo, una pieza de museo. Entonces, ¿dónde tienen que estar las municiones? La dinamita de Dios, ¿dónde tiene que estar? Arsenal. Dentro de nosotros. Para que puedan salir. Tenemos que crear dentro de nosotros un arsenal de dinamita. Para que cuando el Espíritu Santo la vaya a necesitar para dispararla, pueda sacarla de allí. Y pueda entonces derribar fortalezas. Derribar fortalezas. Pero si él te ve muy bonito por fuera, un cañón espectacular, y ve que no tiene munición adentro, pues no, ¿cómo va a usar? Si esas municiones no están bien, es decir, no están ni bien ubicadas, o si están por allí que no se sabe dónde están. Y entonces el tema es que los discípulos venían con las municiones allí. Y entonces yo dije, bueno, hagamos algo. Le recogí todos los aparatos y le dije, bueno, ahora vamos a hablar de las virtudes de Dios. Vamos a anunciarlas, a ver dónde están, si están aquí y nuestra confianza está puesta en esto o están dentro de nosotros.
empecé a hablarles de Hebreos 5, capítulo 5, versículos 12 al 14. Y dice allí, es una palabra muy buena. Yo las recomiendo para que las puedan también después analizar. Y dice que, habiendo ya de ser maestros, estamos todavía por ahí en los rudimentos, tomando la lechita. Y que aquellos que tomen la lechita son inexpertos en la palabra de Dios y tienen necesidad de que se le comiencen que se le vuelvan a repetir todos esos rudimentos. Es decir, que no han madurado. La palabra no se ha hecho vida. Hay hermanos que llevan 20, 30 años dentro de una iglesia y la munición de Dios todavía no está dentro de ellos. Pero dice allí mismo, en el versículo ese, que bueno, pero hay otro tipo de alimento. Es un alimento sólido. Y dice que ese alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez. Para los que se han entrenado por el uso de sus sentidos, se han entrenado en discernir el bien y el mal. Amados, ese tipo de persona es la que Dios está buscando que estén llenas las iglesias. Porque cuando vengan los vientos de doctrina que hoy están azotando todo el mundo, ellos pueden discernir entre el bien y el mal. Y son la ayuda para el pastor, para todos los ministerios. Están preparados. Tienen madurez espiritual. Entonces, tenemos que encaminarnos a la madurez espiritual. Yo les voy a decir algo. Dios quiere que seamos maestros. Pero cuando cogemos el contexto de este libro, fue escrito a los hebreos. El concepto de maestro para los hebreos no es el mismo que nosotros tenemos en Occidente. Ser un rabino o ser un rabí, ¿ven? En Israel no es lo mismo que el concepto que nosotros tenemos. Los israelitas, el pueblo de Israel, se les dio la encomienda de guardar la palabra de Dios de generación en generación. Y cuando todavía aún no estaba escrita la Biblia, ellos la apuntaban de memoria en las tablas de su corazón. Y la transmitían desde los niños, en los niños, por la tradición, inclusive oral. Después vino la tradición escrita, con los escribas y con todo. Pero desde niños ya los entrenaban en la palabra. Y para llegar a ser un maestro en Israel, se necesitaba saber tanto la tradición escrita como la tradición oral de memoria. Eso te habla de que la munición estaba dentro para ser guardada. No es la confianza en que esté fuera. No es decir, no, yo sé que Dios dice que es amor. Busquen allí desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo sé que lo dice. ¿Ven? Entonces estamos teniendo hoy en día un pueblo que no se está preparando en memorizar la dinamita, el poder de Dios. Y entonces estamos decorativamente y vamos por allí, nos topamos a alguien y le podemos hablar algo y testificarle. Pero una cosa es diferente. Cuando usted le da la cita y le dice, mire, aquí está lo que Dios dice. Y exactamente, es la estrategia que usó Jesús. Él, cuando fue llevado, ¿recuerdan? Al desierto, después que fue bautizado, y lleno del Espíritu Santo. El estar lleno del Espíritu Santo, amados, es estar lleno de la palabra de Dios. Amén. Y cuando él fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto, él se defendió como escrito está. Él sabía dónde estaba escrito. Él podía citar esas citas bíblicas. Y podía defenderse de los dardos del enemigo, de la tentación. Pero es así de que hoy en día nos estamos aflojando, pueblo de Dios. Estamos muy flojitos con eso. Y entonces cuando empezamos a hablar
sí, lo que tenemos que anunciar, como dice, ¿no? Primera de Pedro 2:9, cuando tenemos que anunciar las virtudes de aquel, entonces no sabemos dónde están esas virtudes. Están perdidas por allí. Están entre Génesis y Apocalipsis, sí, están por allí. Pero no están escritas en la tabla de nuestros corazones. Yo les recomiendo, y es bueno, y les someto a consideración a la iglesia, que comiencen a memorizar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. No son nuestras virtudes las que tenemos que anunciar. No, que de aquí ven el evangelista, el pastor por allá que vino de Finlandia. No. Lo que hay que anunciar son las virtudes de aquel, las de él, apuntar a su carácter, a él, a sus virtudes. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando usted quiere aprender virtudes de Dios, busque todo lo que Jesús habló de él mismo. No es una cosa en la que yo hablo de Mica, que lo conozco ya hace también varios años, ¿no? ¿No? Cuando venías para acá. Sí. Estuvimos en el mismo culto cuando él venía para acá. Y sí, cuando venía para acá yo estuve también invitado en ese mismo culto. Y bueno, yo puedo hablar de Mica, lo conozco todo, pero una cosa es la que yo hable de él y otra cosa es la que habla Mica de él mismo. ¿Ven? Cuando Jesús hablaba de sí mismo, estaba hablando Dios mismo, amado. Si alguien en el tiempo que Jesús caminaba aquí en la tierra le tocaba, estaba tocando a Dios mismo aunque no lo sabía, porque dentro de él estaba toda la plenitud y toda la deidad de Dios. Amén. Amén. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa, amados? Cuando él empieza a hablar de él mismo, ¿quién es él? ¿Ve? Entonces tenemos que tenerlo bien claro, porque esas son sus virtudes. Cuando tomas el Evangelio de Juan, que es un evangelio que apunta hacia las virtudes de Dios, a glorificar el nombre de Dios, y comenzamos por el capítulo número 1. Juan 1:29. Dice que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aleluya. Cuando vamos al versículo 3, al versículo 16, ¿qué dice? ¿Ven? Puedes ir aprendiendo esas virtudes. ¿Ven? Cuando vas a Juan, ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 24, ahí dice que Él es Espíritu. ¿Ven? Cuando vas al capítulo 4, versículo 25 y 26, ¿qué te dice? Que yo soy el Mesías. Cuando sigues al 6:35, Él dice que es el pan de vida. Cuando sigues al 8:12, ¿qué es lo que te dice? Que es la luz. Y cuando sigues avanzando al capítulo número 10, al versículo 9, te dice que Él es la puerta de las ovejas. El que entra por esa puerta encuentra la vida eterna. Pero las ovejas necesitan un pastor. En el capítulo número 10, versículo 11, dice que yo soy el buen pastor. Esas son las virtudes que hay que anunciar. Aleluya. ¿Quién es Él? Esas apuntan a Él. Cuando bajas un poquito al 11:35, 11:25 de ese mismo evangelio, ¿qué te dice? Que Él es la resurrección y la vida. Y si alguien está muerto, y cree en Él, pues va a vivir, aunque esté muerto. Cuando vas un poquito más abajo, al versículo, ese sí todos se lo saben, el 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo creo que es posiblemente la virtud de Dios que más se anuncia. Pero nos olvidamos de todas las demás municiones. Y vamos a la guerra con una sola bala dentro. Cuando la tiramos se acabó. Ya no sabemos. Bueno, mira, es que se acabaron las municiones. Yo lo siento por ti. No sé qué. Bueno, sí, ahí lo dice.
y le vuelves a repetir el mismo versículo. Aleluya. Cuando vas al 15:1, Él dice que Él es la vid verdadera. Cuando vas al Apocalipsis 1:8, Él dice, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el que era, el que ha de venir y el que es. Y además te añade y te dice, yo soy el todopoderoso. ¿Ves? Y puedes seguir numerando un montón de virtudes de Dios para que las anuncie, para que le puedas anunciar al mundo. ¿Ves? Que tú fuiste trasladado de las tinieblas a la luz justamente por las virtudes de Él. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Cuando quieres decirle a alguien que Él es manso y humilde, tienes que ir a Mateo 11:29 y decírselo. Pero eso tiene que estar hecho carne. Tiene que estar dentro para que lo puedas disparar en cualquier circunstancia. ¿Ves? El día que te quiten todas estas cosas, aunque te quiten la palabra, ¿de qué vas a hablar? Si dice la palabra misma que de la abundancia del corazón abre la boca. Entonces, ¿cómo? Si no está dentro de ti, ¿de qué vas a hablar? Pero tienes que saber, tienes que prepararte, tienes que ir a Hebreo y decir, yo tomo un compromiso, un reto contigo, Señor. Yo quiero ser un maestro y quiero que tú me enseñes. Yo quiero que el Espíritu Santo tuyo me prepare para ser un buen maestro de tu palabra, para ser un hombre que come sólido, que pueda discernir entre el bien y el mal, para no ser un niñito que puede ser arrastrado por vientos de doctrina, porque no conoce la palabra. Porque dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Amado, Dios está haciendo un llamado a su pueblo. Y yo he venido hasta aquí justamente para decirles, prepárense, porque estamos viviendo tiempos muy malos.